eso que la palabra solamente para los que quieren salvar su alma. ¿Lo escucharon, hermanos? La palabra solamente para aquellos que quieren salvar su alma. La palabra solamente para aquellos que quieren participar en el arrebatamiento de la iglesia. Y para los que no quieren salvar su alma, para los que no quieren participar el día que el Señor venga por su iglesia, cuando Él venga, los que no quieren participar pues no toman en cuenta la palabra. Pero los que quieren participar, los que quieren salvarse, van a atesorar la palabra en sus corazones, amados hermanos. Y quiero hablar acerca de eso, de que Dios nos dice: es tiempo de avanzar y no retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de avanzar y no retroceder. Retroceder en la vida espiritual significa una muerte segura, de retroceder. Pero Dios no nos recomienda a nosotros como su iglesia, como su pueblo, no nos recomienda de retrocedernos, sino que el Señor viene a dar sus consejos para nuestra vida. Debemos avanzar. ¿Por qué razón, dirá usted? Oiga lo que va a suceder en este mundo. Por eso hay de aquellos que no quieren salvarse, hay de aquellos que no quieren participar en el arrebatamiento de la iglesia, porque en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 10, primer versículo de la palabra de Dios, vamos a escuchar esta palabra. Usted tiene la Sagrada Escritura, juntos debemos de buscar este precioso versículo de la palabra de Dios. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 10. Aleluya. Cuando lo encuentren, ya sabe qué hacer. Oiga y vea bien lo que dice este precioso versículo de la palabra de Dios, amados hermanos. Dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: y cambiaré vuestras fiestas, ¿en qué? En lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aquí en este pasaje de la Biblia, si usted la lee con todo tu corazón y la meditas, tiene razón nuestro Dios que nos dice que es tiempo de avanzar y no retroceder. ¿Por qué razón? Aquí este pasaje de la Biblia nos da a conocer lo que va a pasar en este mundo. Así dice la Biblia suya, hermano. Claramente lo dice. ¿Acaso no es algo terrible eso cuando dice la Biblia? Y es el mismo Señor quien lo dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro.
¿Qué nos da a conocer aquí la palabra de Dios? Que en este mundo vendrá días tan terribles en la cual no debemos desear de quedarnos ver estos tiempos que se aproxima para este mundo. Pero hoy en día, ¿sabe qué, mi hermano? Hoy en día, lamentablemente, lo que pasa muchas veces, porque cuando se predica la palabra, eso pasa en cristianos o no cristianos. Pero más lamentable cuando sucede en los cristianos. ¿Por qué lamentable? Y ya conociendo la palabra, cada vez que se nos predica la palabra, tenemos nuestra sagrada escritura en nuestras manos y juntos leemos los pasajes bíblicos. O sea que usted y yo nos damos cuenta lo que dice la palabra. Pero lamentablemente que cuando se predica a la gente, si se les predica acerca de que viene días terribles sobre la tierra, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Mucha gente no lo quieren creer. Y fueran así, se quedan callados porque no quieren creer y se quedan callados, que te cito nada. Empiezan a burlarse, empiezan a reír, empiezan a hacer un montón de cosas contra la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Es que no quieren creer que vienen días terribles sobre la faz de la tierra. ¿Pasa eso o no pasa? Pasa. La gente se empiezan a burlar. La gente, cuando se les habla, hermanos, señales se están cumpliendo, la gente se ponen a burlar, la gente se ponen a criticar, la gente empiezan a reír. ¿Por qué no lo quieren creer? Pero el Señor nos dice, por medio de su palabra nos da a conocer, pero aunque la gente se burla, aunque la gente se ríe, aunque la gente no quiere creer, aunque pueden hacer un sinfín de cosas contra la palabra, pero no hay forma de que eso se va a detener. Lo que dice la Biblia tiene que pasar, y por eso más vale que nosotros, mi hermano, debemos de avanzar y no detenernos en nuestra carrera espiritual. ¿Cuántos están con gozo para seguir en la carrera espiritual, amado hermano? Y cuando el Señor nos dice que es tiempo de avanzar, porque la alegría, la fiesta de este mundo se va a convertir en llanto, en tristeza, en dolor, mi amado hermano. Por eso yo no sé, cuando mucha gente empieza a hablar y a decir, mi amado hermano, eso a veces pasa por todos lados, que la gente empieza a dudar de Dios, o empiezan a quejarse muchas veces con Dios por la prosperidad de otros. ¿Verdad que eso pasa aún en los cristianos, amado hermano? ¿O no pasa? Que empiezan a quejar con Dios por la prosperidad de otros. Pero si yo le digo, ¿será que nosotros como pueblo de Dios no estamos bendecidos? ¿Cuántos están bendecidos? Muchas veces el cristiano dice, pero Señor, ¿por qué? Porque yo, por más que te busco, por más que doblo rodilla, por más que ayuno, por más que vigilo, por más que me congrego, por más que leo tu palabra, Señor, no tengo nada. Eso es algo, mi amado hermano, una tristeza, que dice al Señor, no tengo nada, mientras que la Biblia dice, con Dios lo tenemos todo. ¿Cuántos lo creen? Con Dios lo tenemos todo. Pero le digo, amado hermano, aquella persona puede tener de todo en este mundo, pero si no tiene a Cristo, ya todos lo sabemos,
que es el más pobre que puede existir, la persona que no tiene a Cristo Jesús. O sea que tú que tienes a Cristo Jesús, debes de sentirte el hombre, la mujer más feliz, porque tienes la verdadera bendición en tu vida, mi amado hermano. Porque cuando llegue el día que el Señor venga a levantar a su iglesia, usted no le va a tocar que sufrir, usted le va a tocar gozar de la vida con Cristo Jesús. Y la vida con Cristo Jesús no solamente para una semana, no solamente para un par de horas, sino que la felicidad, el amor, la alegría que tenemos en Cristo es por toda la eternidad. ¿Y cuántos de nosotros nos alegramos por eso? Usted sabe que la felicidad que nos puede dar las cosas materiales son felicidades pasajeras. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuántos están felices con su trabajo? Solo uno, ¿y los demás? ¿Cuántos están felices con su trabajo? Pero la felicidad que da el trabajo no es por toda la eternidad. Pero la felicidad que hemos encontrado en Cristo, eso cada día se pone más bueno, mi amado hermano. Y no hasta que vamos a llegar allá hasta y vamos a estar alegres, sino que aquí debemos de estar ya alegres. Porque estamos a salvo de un acontecimiento terrible. Y por eso usted no debe de dudar de eso, mi hermano. Que en este mundo vienen las cosas tan terribles, mi amado hermano. Así como podamos ver aquí en este mundo, muchas personas, mucha gente pueden alegrarse, pueden sentir una vida por obtenerlo todo, pero de nada sirve, como he dicho ya, si no tiene a Cristo. El momento que cuando Jesucristo decide de levantar a su iglesia, de ahí va a empezar los días terribles por toda la humanidad. Y por eso usted y yo cada día debemos de estar más fuertes en Cristo Jesús, hermano. Cuando el Señor viene a hablar en nuestra vida que tenemos que avanzar, es tiempo que nosotros tenemos que avanzar. ¿Qué significa eso? Es el tiempo de que usted diga: yo voy a seguir a Cristo, no importa lo que tengo que enfrentar, pero yo tengo que seguir, yo tengo que luchar. Porque a veces, yo le digo esto, a veces no nos ponemos a meditar cuando pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días, un mes que no llegamos a la iglesia. Muchas veces ni siquiera meditamos que cuando usted ya no se congrega, eso se acostumbra. ¿Se acostumbra a la vida que no busca de Dios o no se acostumbra? Se acostumbra. Cuando la persona empieza a buscar de Dios y la misma persona se da cuenta que si no es difícil de buscar a Dios, es alegre de llegar a la casa de Dios, y cada vez que falta un culto se siente vacío, ¿verdad, mi hermano? Que es alegre de buscar al Señor, pero cuando no buscamos se acostumbra también. Ya cuando usted quiere buscar, te cuesta en levantarse y dice: ¿será que voy o no? Siento que me cuesta. Y muchas veces viene un pensamiento. Cuando dejas de congregarte, un ejemplo, por un mes cabalito, y cuando usted decide de levantarse, ¿qué cree? ¿El diablo quiere aprovecharse de ahí o no quiere aprovecharse ahí? Pero si me voy hasta ahorita, ¿qué dirán? ¿Les ha pasado esto o no les ha pasado? Les llega a faltar unos 3 semanas, un mes o 2 meses o 3 meses, y cuando decide nuevamente buscar, viene un pensamiento: te vas a ir, pero van a hablar mal de ti. Ahora la pregunta: usted de que está aquí, ¿usted va a hablar mal de alguien? Cuando entró por la iglesia hasta cada 3 semanas, de repente apareció, ¿va a hablar mal? Usted no piensa nada. ¿Critica usted o no critica? No hay respuesta. ¿O se siente alegre? Pero le digo esto, muchas veces la iglesia no piensa nada.
Pero la persona que no se congrega tiene una batalla contra el mismo diablo. Aunque su hermano, su hermana no piensen nada, pero la persona dice: ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? Y cuando le damos gusto al diablo ahí, es que si voy a ir, pero si van a pensar mal, van a hablar mal de mí. Y mientras que el pueblo de Dios no piensa en nada. Por eso le digo, usted tiene una batalla contra el mismo Satanás, porque el diablo es fiesta para él cuando usted se queda, cuando usted no se congrega, y el diablo quiere que usted se acostumbre y ya no venir a la casa de Dios. Aunque eso el Señor no nos recomienda. El Señor no nos dice: bueno, está bien, si el pueblo no piensa en nada, no quiere decir, bueno, hay que asistir a la iglesia hasta cuando quiera. No, el Señor nos dice que tenemos que ser constantes. ¿Cuántos han visto esa palabra en la Sagrada Escritura? Que tenemos que ser constantes. Si esa es la vida que Dios quiere de nosotros, tenemos que ser constantes en buscar la presencia de Dios para no dar oportunidad al mismo enemigo. Por eso Dios nos abre nuestra vida, amado hermano. Nosotros debemos de creer lo que dice la palabra. Si yo le pregunto: ¿cuándo realmente creen que Cristo viene por su iglesia? Si es real, mi amado hermano. Como he dicho siempre, yo no sé por cuánto tiempo más hablar sobre estos temas, que Cristo viene, que Dios levantará su iglesia. Yo no sé por cuánto tiempo más, pero lo cierto es, mientras que estamos todavía en este mundo, debemos de seguir hablando de que el Señor viene por su iglesia. Y la iglesia del Señor no debe de inclinarse a otras cosas más, sino que debe de dar más tiempo para buscar a su Dios. Y cuando Dios nos dice eso, que es tiempo de avanzar y no retroceder, ya no es tiempo de estar cambiando iglesia. ¿Cuántos lo están escuchando? Ya no es tiempo de andar cambiando iglesia. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de andar solamente observando a tus hermanos. Ya no es tiempo de andar, de ver cuál es el error de otro. Ya es tiempo de que cada uno de nosotros debemos de ver nuestro propio error. Porque muchas veces solamente la gente se mantiene, así como le digo, en hablar mal de su hermano, en criticar a su hermano, en ver, en señalar el error o el pecado de otro. Pero no, mi amado hermano, es tiempo de que nosotros debemos de ponernos a revisar nuestra vida. Pero ya es otra cosa cuando se predica la palabra. Porque cuando se predica la palabra, no es el hombre, no es la mujer. Es otra cosa la palabra del Señor. Estoy hablando porque muchas veces la gente se mantiene cuando ya están fuera de la iglesia, cuando ya están, mi amado hermano, fuera de la iglesia, en cualquier parte. Lo único que se mantienen hablando, se mantiene hablando el pecado de su hermano, el pecado de su hermana. Pero si usted sabe del pecado de su hermano, mejor dobla rodilla por él, por ella, para que se convierta a Cristo, sabiendo de que el Señor cada día está más cerca. Eso debe de ser la iglesia. ¿Por qué creen ustedes, y eso he predicado siempre, por qué creen ustedes que la gente siempre se desanima? Es que hay mucho problema en la iglesia, es que la vida no se comporta como Dios quiere. ¿Por qué cuando la gente solamente se mantiene hablando de eso? Porque solamente empiezan, o solamente muchas veces llegan a la iglesia a ver el error de otro. Pero cuando venimos a la iglesia, no venir a la iglesia para ver el error de otro, para ver cómo anda el otro. No, venimos aquí para escuchar la palabra del Señor. Venimos aquí para poder alabar al Rey. Venimos aquí para poder dar mantenimiento a nuestra vida, mi amado hermano. Pero ¿qué pasa muchas veces, mi amado hermano, con la iglesia del Señor?
Si usted llegara a saber que alguien está mal delante de Dios, ¿qué hace la iglesia muchas veces? La iglesia muchas veces se mantiene hablando en el oído de otro y empiezan a ver la cara de su hermano. Empiezan a criticar, empiezan a murmurar. Pero mi amado hermano, le digo, si sabemos que vienen días tan terribles sobre la tierra, si es que realmente queremos salvarnos, la iglesia no es para murmurar, la iglesia no es para criticar, la iglesia es para prepararnos. ¿Cuántos se alegran, amado hermano? La iglesia no es para hacer mala cara a su hermano, su hermana. La iglesia es para pedir a Dios sobre cada uno de nosotros. Usted ora por alguien, otro ora por usted, así podamos avanzar hacia adelante mientras que venga Cristo Jesús y la palabra se tiene que predicar, mis amados hermanos. Por eso Dios viene a hablarnos en esta preciosa hora de la tarde o de la noche ya, para que debemos de avanzar en nuestra vida espiritual. Hay otro pasaje de la Biblia. Vamos a leer en el libro de Joel. Búscalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Joel, capítulo 2. Oiga pues lo que dice, lo que debemos de hacer nosotros como iglesia del Señor. Joel, capítulo 2, versículo 1. Y otro pasaje de la Biblia que habla acerca de las cosas terribles, y aquí nos da a entender un poquito más lo que se acerca a este mundo. Ya lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor, dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor, mi amado hermano? Que dice aquí la palabra: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué significa esa palabra? Aquí nos da a conocer la palabra que nosotros como iglesia del Señor, dice, aquí habla de que nosotros debemos de proclamar, anunciar. Por eso cuando dice tocar trompeta en Sión, ¿cuántos saben que Dios ha escogido lugares donde se predica su palabra? En pocas palabras, el Señor nos dice: aquí en este lugar donde estamos congregados debemos de seguir hablando y proclamando el mensaje de Dios. Por eso cuando dice acá, ¿para qué se necesita una alarma? ¿Para qué se activa una alarma, hermano? ¿Para despertar o para alertar? O sea que la palabra de Dios debe de ser anunciada para despertar a la gente cristiana, cristianos o no cristianos. La palabra tiene que ser anunciada. ¿Y quiénes son los que anuncian la palabra? ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros, amados hermanos. Pero nosotros siempre, ¿sabe qué es lo que decimos siempre, mi amado hermano? Es que yo no soy para eso, hermano. Yo no soy para eso, dice la gente. Pero quiero decirle, el Señor nos ha salvado. Y cada persona que ha sido salvo por la gracia y la misericordia de Dios, la misma palabra de Dios nos da a conocer, no debe de quedarse ahí sin hacer nada, sino que cada uno tiene que luchar y pedir a Dios cómo debemos de llevar este evangelio. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. ¿Por qué razón y de qué día está hablando el Señor? El versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande
y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Cómo es el día del Señor? ¿Verdad que el día del Señor, dice la Biblia, que serán días terribles? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, oiga lo que dice: día de tiniebla y de oscuridad. Vamos a otro pasaje de la Biblia, Santiago. Busquemos este pasaje de la palabra del Señor. En el libro de Santiago, búscalo, en el capítulo 4. Aquí vamos a ver este precioso, otro versículo de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santiago 4 y versículo 9. Bendito sea el Señor. Solo un versículo vamos a hablar. Aquí nuevamente nos habla el Señor acerca de todo eso. Santiago 4 y versículo 9. Ya lo tienen. Dice la palabra: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero ¿cómo nos quiere Dios en estos tiempos? Cuando la palabra dice: afligíos y lamentad y llorad. Es que hoy en día, mi amado hermano, Dios no nos quiere ver distraídos. Hoy en día Dios quiere vernos o quiere escucharnos pedir misericordia por nuestra vida. ¿Cuántos saben que estamos en un mundo lleno de maldad? ¿Por qué creen ustedes cada poco el Señor nos habla y nos dice: pueblo mío, cuidado con el pecado, pueblo mío, cuidado de alejarse de mi presencia, pueblo mío, no se descuiden, pueblo mío, no se aparten, pueblo mío, siguen luchando? ¿Por qué creen ustedes? Porque si en un momento la iglesia puede descuidarse, si la iglesia va a entrar en un sueño espiritual, si la iglesia se descuida, se pone en riesgo, porque hay un enemigo que está dispuesto para acabar con tu salvación. Y por eso el Señor nos habla, mi amado hermano, de varias maneras, para que nosotros no debemos de descuidarnos. Por eso muchas veces, mi amado hermano, Dios nos habla tan fuerte, porque lo vemos su palabra, para no alejarnos de su presencia. ¿Por qué razón? Porque estar lejos de Dios es terrible, allí no hay vida. Pero cuando Dios viene a hablar en nuestra vida y nos dice: pueblo mío, tengan cuidado con el pecado, pueblo mío, tengan cuidado de descuidarse, pueblo mío, no le den gusto al enemigo. ¿Cómo nos ponemos muchas veces? Ahora, que pueda reflexionar en eso, como un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes cuando el hijo o la hija se vuelve enemigo de papá y mamá? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué cuando hijo e hija muchas veces se pone enemigo, se vuelve enemigo de sus padres? Por corregirlo. ¿Y por qué cuando se ponen rebelde, mi amado hermano? Ahí se da la señal de que cuando a alguien no le gusta la corrección, se vuelve enemigo de sus padres. Ahora la pregunta: ¿por qué cuando un padre o una madre corrige muchas veces fuertemente a sus hijos?
porque quiere el bien para ellos, ¿verdad, mis hermanos? Pero cuando el demonio de la rebeldía está metido dentro de su hijo o hija, ¿será que se alegra? Y sabe, mi amado hermano, cuando un hijo o una hija se vuelve enemigo de sus padres, ahí está la señal de la rebeldía que está en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y hablando espiritualmente, ¿por qué cree usted? Porque ahí, como mi amado hermano, como hablé un poquito el día de ayer, de que Dios viene a hablar en nuestra vida, no es para mal, jamás, no es para mal. El Señor, cuando nos habla, cuando nos exhorta, no es porque quiere fregarnos la vida. Al contrario, Dios quiere el bien para nosotros. Al igual que usted, cuando empieza a corregir, mi amado hermano, fuertemente a su hijo e hija, porque usted los ama, porque usted anhela una vida mejor para ellos. Así es Dios con nosotros. Cuando Él viene, mi amado hermano, a corregirnos, a exhortarnos, y la misma palabra de Dios dice que muchas veces, y la misma Biblia dice que cuando llega el momento de la corrección no será motivo de alegría, pero si somos obedientes al Señor, sabe, llega el momento en que usted se dará cuenta que la palabra tiene razón, todo lo que nos habla. Y impactó eso en mi corazón, porque cada vez que Dios nos entrega algo, no basta un tiempecito para hablar de todo. Cuando el Señor me estaba entregando eso en mi vida y me dice: yo voy a hablar, yo voy a darte la palabra en tu boca conforme a la necesidad de mi pueblo. Y la verdad, Dios nunca se equivoca, hermano. Y cuando nosotros no nos gusta la corrección, ¿qué significa eso? Nosotros mismos damos a conocer que somos rebeldes. ¿Y qué fin les espera a los rebeldes? ¿Qué final les espera? Tristeza, lamento, dolor, y no solamente para unos días, sino que por una eternidad, hermano. Y cuando Dios nos da su palabra, porque Él no quiere que vamos a sufrir por toda la eternidad, no, mi hermano, por eso, porque Dios sabe muy bien. Porque si nosotros vamos a dejar de buscar a Dios, si nosotros vamos a dejar de orar, si nosotros vamos a dejar de congregarnos, aunque usted no lo quiera, pero hay algo malo que va a empezar en ti. ¿Qué le pasó al rey David cuando se quedó un poco desocupado? ¿Lo saben o no lo saben? Porque él debería estar en la guerra, él debería estar en la batalla, pero decidió descansar un poquito. ¿Y qué le pasó? ¿Le fue bien o le fue mal? Le fue malísimo. ¿Y qué nos da a entender ahí? Que si nosotros vamos a descuidarnos, vamos a decidir: no voy al culto, no voy a la oración, no voy a leer mi Biblia. Con un poquito de descuido, un poquito que usted va a decir: voy a descansar un poquito en el lado espiritual, aprovecha el enemigo. Y David empezó a hacer un montón de avería, mi amado hermano, después de por un momento de descanso que él tomó. El diablo se aprovechó ahí, y después de ahí, cuando todo salió a la luz, se convirtió en un asesino, se convirtió en un mentiroso y muchas cosas más.
Por eso es terrible descuidarse en la vida espiritual. ¿Me están escuchando, amado pueblo de Dios? Pero muchas veces eso muchas veces no queremos entender cuando el Señor viene a hablar en nuestra vida. Lo primero, mi amado hermano, en pocas palabras, muchas veces somos mal agradecidos con Papá de la Gloria. Él nos da su palabra, porque Él quiere que estemos cerca de Él. Él quiere que somos, mi amado, Él quiere que seamos un pueblo para Él cada día. Pero lamentablemente cuando Él viene a hablar en nuestra vida nos rebelamos. Pero hoy, por gracia, por misericordia de nuestro Padre, Él nos dice: es el tiempo de que debemos de hablar y testificar de Jesús. Es tiempo de poder clamar por misericordia, porque todos nosotros estamos en peligro, estamos en riesgo, estamos en peligro, hermano. Por eso el Señor nos dice: afligíos y lamentad y orad, porque está duro los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Y el Señor nos dice, por medio de su palabra, con todo lo que eso nos habla el Señor, ya no es tiempo de vivir una vida apagada. Ya no es tiempo de vivir un cristiano todo apagado. Ya es tiempo de levantarnos y estemos fervientemente en el nombre de Jesucristo y llevemos la palabra, cantemos, adoremos a Dios, mi amado hermano. Pero lamentablemente muchas veces en el cristiano, en vez de tomar esas nuevas fuerzas para seguir para adelante, mi amado hermano, es ahí cuando muchas veces la iglesia se aleja, se queda. Y yo doy gracias a Dios que hasta el momento no hemos visto tan vacío la iglesia, aunque sí ha bajado un poquito. Y eso lo he visto. El año pasado creo que cerca de estas fechas hicimos una semana de oración. Están un poquito más de eso como están. El año pasado estuvo más vacía la iglesia. ¿Por qué razón? Porque todos están ocupados. Porque para la gente dice que llegó el día donde todos podemos compartir con nuestra familia. Llegó el día para todos podamos reconciliarnos en familia y que haya un momento de alegría, un momento de emoción. Así piensa la gente, porque todo el mundo habla. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente hace en sus publicidades que llegó el momento más feliz del año. Pero el cristiano puede decir: todos los días del año han sido días de felicidad para mí, porque tengo la oportunidad de buscar al Señor, tengo la oportunidad de doblar rodillas, tengo la oportunidad de escuchar palabra de Dios. Esa es la alegría de cada cristiano, mi amado hermano. Por eso el Señor nos dice que ya no es tiempo de retroceder, mi amado hermano, sino que es tiempo de avanzar nuestra carrera espiritual. Tomemos en cuenta la palabra. No debemos de rebelarnos contra Dios. No debemos, mi amado hermano, de quejarnos o pelear con Dios por su palabra, sino que debemos de estar agradecidos, mi amado hermano. Debemos de estar agradecidos. No debemos de ser como Jerusalén, cuando el Señor lamentó la situación de Jerusalén. Porque cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. Y eso mismo nos dice el Señor hoy en día. El Señor nos dice: pueblo, reconozca que mi palabra es para el bien de cada uno de nosotros. Y tomemos en cuenta. Y usted mismo un día se dará cuenta que vale la pena, aunque ver la palabra del Señor, mi amado hermano, como he dicho siempre, la palabra de Dios es el espejo de cada cristiano. Y cuando usted ve la palabra y cuando llega el momento de escuchar la palabra, ¿sabe qué nos hace el Señor ahí? El Señor ahí nos está dando a conocer y nos habla lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Porque cada uno de nosotros, cada día tenemos algo que corregirnos en la presencia de Dios, mi amado hermano. Cada día.
Y por eso cada vez que venga la palabra de Dios, ahí, mi amado hermano, cuando siente o nos sentimos que nos toca algo, en vez de molestarnos, debemos decir al Señor: gracias, Señor, porque me das tu palabra. Si me haces señalar eso en mi vida, o sea que, Señor, me estás dando a entender que debo de arreglar esto, debo de corregir eso en mi vida, porque yo quiero llegar contigo allá arriba por toda la eternidad. Ya sabe que la palabra es un espejo, y si la palabra es un espejo de cada uno de nosotros, nos tiene que dar a conocer lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Porque si no sirviera el espejo, yo creo que, ¿cuántos se vieron en el espejo ahorita antes de venir a la iglesia? ¿Se vieron en el espejo? No. ¿Y por qué se tiene que ver en el espejo? Para que usted no viene desarreglado. Para peinarse se tiene que ver en el espejo. ¿Es cierto, mis hermanos, o no? La hermana, para arreglar el traje, se tiene que ver en el espejo o como caiga. Si fuera así, en vez de traer la faja donde debe traer, hasta aquí lo va a poner. ¿Y cómo es que no me vi en un espejo? ¿Y por qué cuando todas las cosas se ponen en su lugar y lo trae como debe de ser? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por el espejo. Porque si le preguntas a alguien por ahí, no, ahí está bien, hombre. Pero en cambio usted mismo se mira en el propio espejo, usted mismo se da cuenta: no, eso está mal todavía. Y así nos hace la palabra del Señor. Pero muchas veces en el espejo, así hablamos, así físicamente, cuando el espejo te da a conocer que hay algo que todavía tienes que arreglarte, ahí sí no nos molestamos. Ahí, porque ese espejo me está dando a conocer que eso está mal. Usted ahí no se enoja, ¿verdad, hermano? Pero cuando ese espejo espiritual nos está dando o nos hace ver las cosas que tenemos que arreglar, ¿qué hacemos? ¿Por qué tiene que ser así? Tanto así. No me gusta. Casi no me gusta como lo habla la palabra, de que no me gusta lo que me dice, lo que tengo que hacer, mi hermano, porque muchas veces no queremos vivir conforme la voluntad de papá. Pero esta palabra nos da a conocer cómo debemos de vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda entonces, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. No es tiempo de tomar vacaciones en la vida espiritual. Hasta le digo al Señor: ojalá que tu iglesia va a seguir así. Porque si no, ¿hasta cuándo vamos a marcar la diferencia como pueblo del Señor? ¿Verdad, mis hermanos? Tenemos que marcar la diferencia. Que la fiesta para el cristiano es de estar en la casa de oración, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema? Con eso terminamos. Amén, ahí vamos. Sí, ese es el tema. ¿Y los demás? No es tiempo de retroceder, ¿verdad, mi hermano? Es tiempo de avanzar y no retroceder. ¿Cuántos lo toman en cuenta esa palabra? Sigamos buscando a Dios. Mañana hay culto, domingo por la mañana hay culto, por la tarde hay culto. Y dejemos esa mala maña de decir: si me voy en la mañana, no voy por la tarde. Y si voy a ir mañana, ni en la mañana domingo ni por la tarde no voy a presentarme, porque me voy a ir en mañana al culto. No, demos gracias a Dios que tenemos actividades todavía, si el Señor nos permite la vida. Pero si el Señor viene en esta noche, la honra y la gloria es para Él, si estamos preparados. Incline su rostro así como está. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias por tu palabra que nos has dado en esta hora. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Una vez más has hablado en nuestra vida por medio de tu palabra. Y estos minutos que hemos tomado para hablar de tu palabra, Señor, gracias por esta bendición.
Y que este pueblo cada día, Señor, pueda, Señor, aprovechar más el tiempo para buscar de tu presencia. Maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.